Mi tía me robó al prometido para su hija, pero yo les quité el futuro que planearon a costa mía. Nunca pensé que una traición así vendría de mi propia familia. Y menos aún de alguien que solía darme besos en la frente cuando era niña y me decía que algún día tendría un futuro brillante. Mi tía Graciela. La misma que terminó robándome a mi prometido y entregándoselo en bandeja de plata a su hija, Fiorella. Me llamo Alejandra, tengo 28 años, y estuve comprometida durante un año con Mauricio, que tenía 27. Nos conocimos en la universidad, aunque en ese entonces no éramos especialmente cercanos. Apenas intercambiábamos un par de frases en clase y saludos cuando coincidíamos en los pasillos. Fue después, ya graduados, cuando empezamos a salir. Al principio con cautela, con esa timidez de los que se han cruzado mucho sin atreverse a mirar al otro de verdad. Estuvimos juntos 4 años. 4. Y no fueron años malos, al menos no lo parecían. Compartimos proyectos, rutinas, viajes cortos de fin de semana, cenas improvisadas y también silencios que no incomodaban. El año pasado nos comprometimos. Fue algo íntimo, bonito, con amigos de toda la vida y la familia más cercana. Hasta Graciela fue invitada. Recuerdo que llevó un vestido verde que contrastaba con su piel clara, y que durante la celebración no dejó de hablar maravillas de Mauricio. Qué muchacho tan guapo, tan elegante, y además exitoso. Qué suerte la tuya, Alejandrita, decía. En ese momento no vi la alerta. Lo tomé como un cumplido. Una tía entusiasta, nada más. Fiorella, su hija, tiene 24 años. Es lo que muchos llaman hermosa a primera vista, y nadie podría negarlo. Alta, ojos enormes, piel impecable, sonrisa de portada. Pero más allá de eso, siempre fue floja. Desde pequeñas, Graciela nos comparaba todo el tiempo. Yo sacaba buenas notas, ella apenas y pasaba de curso. Aún así, mi tía encontraba la manera de hacerla brillar. Una vez, sin vergüenza, comparó su libreta de 8º grado con la mía de último año de secundaria y dijo que Fiorella era más inteligente. Sí, esa misma Fiorella que no pudo terminar la preparatoria. Aún así, nunca vi a Fiorella como una amenaza. Tenía su mundo, yo el mío. Y con Mauricio las cosas parecían estables. Estábamos planeando nuestra boda para octubre. Pero en junio me fui a Reino Unido para un programa académico de verano. Era una oportunidad profesional que Mauricio apoyó desde el inicio. O al menos eso me hizo creer. Durante las primeras semanas del programa, hablábamos una vez al día. La diferencia horaria no ayudaba, pero hacíamos el esfuerzo. Hasta que empezó a notarse un cambio. Las respuestas de él se volvían más breves, más tardías, menos entusiastas. Le pregunté si algo pasaba. El trabajo está pesado, me dijo. Y yo, ingenua, creí que la distancia había desgastado un poco la conexión. Pensé que lo arreglaríamos al volver. Después de todo, no era una relación nueva. Ya teníamos historia. Pero una semana antes de terminar el programa, dejó de contestar. Nada. Ni un mensaje. Ni una excusa. Solo, silencio. Me sentí ridícula esperando. Le escribí una última vez para decirle que habláramos, que no iba a insistir, pero que merecía una explicación. Nunca respondió. Siempre he sido una persona orgullosa. Me puede doler hasta los huesos, pero jamás me arrastro por nadie. Así que no lo busqué más. Me metí en mi mundo, intentando creer que volvería, que todo había sido un malentendido. ¡Qué estúpida! Y luego, una tarde que aún recuerdo con rabia, Graciela se apareció en mi casa. Yo acababa de regresar de Londres. Pensé que venía a saludar. Pero no. Traía una invitación de boda. Impresa. En pleno siglo de correos electrónicos y mensajes de voz, impresa. La desplegó sobre la mesa con la delicadeza de quien coloca una joya valiosa. Era la boda de Fiorella, con Mauricio. Pensé que merecías enterarte por mí, dijo con esa voz suya, entre dulce y condescendiente. No entendía nada. Era como si mi cabeza no pudiera procesar el texto en la tarjeta. Me miró, como esperando una reacción dramática. Supongo que quería ver mi rostro descomponerse. ¿Cómo pasó esto?, balbuceé, sin reconocerme. Ella suspiró, como si sintiera verdadera lástima. Ay, hijita. Lo siento tanto. Yo entiendo tu dolor, pero uno no manda en el corazón. Quizás la distancia fue demasiado para él. Y ahí, con una tranquilidad asquerosa, empezó a justificarlo todo. Que Mauricio se había sentido solo. Que un día pasó por su casa después del trabajo, que Fiorella le ofreció un café. Que ella era tan bonita, tan cálida, que él simplemente no pudo evitar enamorarse. Tú sabes cómo es mi princesa, dijo con una sonrisa orgullosa. No supe qué decir. Solo la miré. Tenía los ojos vidriosos, pero no caía una lágrima. Me dolía, sí, pero el shock era más fuerte que el llanto. Graciela continuó, créeme,
Cariño, yo te quiero como a mi propia hija. Le grité a Mauricio cuando me lo contó, pero luego vino a casa y se arrodilló frente a mí para pedirme la mano de Fiorella como todo un caballero. ¿Cómo decir que no ante tanta sinceridad? Me ofreció un abrazo, pero la detuve con una mano. Me levanté y le pedí, con la voz más serena que logré sacar, que se fuera. Tengo cosas que hacer, mentí. Antes de salir, todavía tuvo el descaro de decir, no pienses en buscar a Mauricio. Yo misma le pedí que te bloqueara. No queda bien que un yerno mantenga contacto con su ex. Espero que lo entiendas. No le respondí. Y cuando ya estaba en la puerta, lanzó un último dardo. No te desanimes, mi amor. Sé que encontrar pareja a tu edad y con tu apariencia no será fácil, pero hay muchos hombres divorciados buscando una segunda oportunidad. Solo atiné a gritarle que se largara. Y lo hizo. Me dejó ahí, temblando, avergonzada de haber mostrado siquiera un poco de emoción frente a ella. Me sentí humillada. No solo por lo de Mauricio. Lo peor era la traición familiar, disfrazada de falsa compasión. Y lo más jodido de todo, es que todavía no había terminado. Después de esa visita de Graciela, me quedé sentada en el borde de la cama por horas. Literalmente. No hice nada más. Ni revisé el celular, ni comí, ni lloré. Me limité a respirar, sintiendo como una parte de mí se iba apagando lentamente, como una lámpara sin corriente. Lo peor de todo era esa sensación de estar atrapada en una pesadilla sin salida. Una donde los malos no solo ganan, sino que se ríen en tu cara mientras celebran. Porque así lo sentí. Una emboscada planeada con meses de antelación. Y yo, tan ocupada confiando, nunca vi venir el golpe. Todos sabían de mi relación con Mauricio. Todos. Amigos, familiares, colegas. Habíamos hecho una fiesta de compromiso, por Dios. Las fotos seguían en mi cuenta de Instagram. Me parecía casi una broma cruel que ahora tuviera que explicar que mi ex prometido se iba a casar con mi prima. Como si fuera parte de una telenovela de mediodía. Graciela, como siempre, fue rápida con su versión de los hechos. Contó a medio mundo que Mauricio había encontrado consuelo en Fiorella porque yo lo había dejado solo. Que me volví arrogante y egoísta al elegir mi carrera en el Reino Unido por encima de él. Dijo que Mauricio no quería que me fuera, que yo lo ignoré, que lo descuidé. Que incluso escuchó voces masculinas en mis llamadas y pensó que le estaba siendo infiel. Una parte de mi familia, la que nunca me conoció de verdad, lo creyó. Porque desde joven fui la que no iba a todas las reuniones, la que no se reía de los chismes, la que prefería leer o trabajar a socializar con parientes que no me interesaban. Fui una extraña en mi propio linaje, y eso le dio a Graciela terreno fértil para inventar su novela. ¿Dolió? Claro. Más de lo que podría explicar. Sentía como si el suelo bajo mis pies ya no fuera confiable. Como si todo el amor, el tiempo, la entrega, se hubieran tirado a la basura. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a moverse dentro de mí. Un pequeño fuego. No era rabia todavía. Era dignidad. De esa que se enciende lento, pero no se apaga fácil. Y así, paso a paso, empecé a reconstruirme. Mi madre, Rosa, vino a quedarse unos días conmigo. No dijo mucho. Solo me abrazó. Me preparó té. Cocinó. Puso música instrumental bajita en las mañanas. Su presencia era como un ancla silenciosa. Saber que alguien estaba ahí, sin hacer preguntas ni soltar frases trilladas, fue suficiente. Pero cuando se fue como si se llevara consigo el poco aire que había en mi casa. Me sentía ahogada. Encerrada entre recuerdos. Porque todo, absolutamente todo en ese departamento me hablaba de Mauricio. Las fotos, los libros, el vino que tomábamos los viernes. Incluso las plantas. Una de ellas, un helecho que él mismo había comprado, seguía viva como si nada hubiera pasado. La odié un poco por eso. Tomé una decisión, tenía que irme. Apliqué a varios trabajos en el Reino Unido. Y para mi sorpresa, o tal vez no tanto, porque tenía un buen currículum, me aceptaron en uno bastante bueno en Leeds. No lo dudé. Empaqué en una semana y vendí todo lo que no cabía en 2 maletas. Me despedí de mi madre con un abrazo fuerte y le prometí que la llamaría cada semana. Lo que no le dije fue que me sentía muerta por dentro, que no sabía si lo superaría algún día. Pero, curiosamente, fue al llegar a Leeds que algo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero con cada día que pasaba sentía que podía respirar un poquito mejor. El nuevo ambiente, las calles desconocidas, los acentos diferentes, el clima frío. Todo eso me ayudó a reiniciarme. Era como empezar desde cero, sin tener que ver a nadie que me preguntara por Mauricio, ni soportar las miradas de lástima o los yo te lo dije disfrazados de consejos. Trabajar también me salvó. Me sumergí en proyectos, en aprender cosas nuevas, en conectar con gente interesante. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, recibí una llamada de mamá. Me preguntó, casi en tono de chisme,
si sabía que Mauricio estaba sin trabajo. Me encogí de hombros. Le dije que él había dejado su empleo antes para dedicarse a escribir, y que yo lo había apoyado en esa decisión. Ella se echó a reír. De esa risa que viene desde el estómago, sarcástica y feliz a la vez. Me dijo que Graciela había ido a verla, desesperada, gritando, ¿por qué no me dijiste que Mauricio era un vago? Mi madre, sorprendida, solo pudo escucharla. Graciela le contó entre quejas que Mauricio había insistido en que Fiorella hiciera un curso para conseguir un mejor trabajo y así mantener los gastos del hogar. Que él pensaba vivir de lo que ella ganara mientras perseguía sus sueños de escritor. Resultó que toda la historia del yerno perfecto se les había caído encima como un castillo de naipes. Graciela lo había casado con Fiorella pensando que se estaban llevando el premio mayor, cuando en realidad se llevaron un boleto sin premio. Lo último que supe fue que Fiorella trabajaba medio tiempo como recepcionista en un restaurante, haciendo reservaciones de mesas. Ese trabajo, por cierto, lo consiguió gracias a mi tío Oswaldo, que la recomendó por lástima. Y mientras ellos trataban de sobrevivir, yo ya había dado el siguiente paso, liquidé el fondo fiduciario. Sí, ese fondo que Mauricio y yo habíamos creado juntos con el objetivo de montar un negocio. Yo tenía el control financiero total, y aunque él aportó una parte, la mayoría fue mi esfuerzo. Cuando descubrí la traición, no lo dudé. Cerré todo. Me aseguré de que él no tuviera acceso. Él seguía convencido de que una vez que yo me calmara, me contactaría y recuperaría su 50%. Iluso. No solo no tenía derecho a la mitad, sino que había olvidado todo el dinero que yo le había dado mientras perseguía su supuesta carrera de escritor. Porque sí, cuando dejó su empleo, le costaba conseguir trabajos estables. Y como yo manejaba nuestras cuentas, le habilité una tarjeta con fondos para sus gastos mensuales. Lo apoyé con todo. Hasta donde más me dolía. Así que no me siento culpable. Lo que hice fue justo. Si hubiéramos estado casados, hasta me tocaría pensión. Ese fondo era lo más parecido. Era mi manera de protegerme después de que me arrancaron la confianza de la forma más vil posible. Y todavía faltaba que ellos descubrieran la verdad. La Navidad de ese año fue extrañamente satisfactoria. No porque estuviera llena de luces o regalos, sino porque por fin sentí que tenía el control de nuevo. Estaba en casa de mamá, tomando café con canela, cuando alguien tocó la puerta. Era Mauricio. Sí, él. De carne y hueso. Más flaco, ojeroso, con ese brillo apagado en los ojos de quien ya no tiene ningún cuento que contar. No vengo a molestar, dijo apenas abrí. Solo quiero hablar sobre el fondo fiduciario. Me crucé de brazos. ¿Qué fondo? El que creamos para nuestro negocio. ¿Sabes cuál? Se pasó una mano por la cara, nervioso. Lo necesito, Alejandra. Estoy sin trabajo. El cliente para el que escribía me dejó colgado, y Lucía no gana lo suficiente. Ah, ahora es Lucía, respondí. Porque hasta hace poco eras tú quien daba las órdenes. Qué conveniente. No estoy aquí para pelear. Solo necesito ese dinero. No tengo cómo pagar el alquiler, ya me dieron un aviso de desalojo. Lo miré en silencio. Por dentro, una parte de mí quería gritarle todo lo que me había callado durante meses. Pero otra parte disfrutaba ver cómo la máscara se le caía. El fondo ya no existe. Lo liquidé, dije con calma. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? Ese dinero era nuestro. No, Mauricio. Era mío. En todo caso, tú pusiste el 20%. Y ya te lo cobré con todos los meses que te mantuve mientras tú perseguías tu sueño, punto. Eso fue como mi novia. No puedes reclamarlo ahora, dijo, irritado. Entonces tú tampoco puedes reclamar el fondo, porque cuando contribuías eras mi novio, ¿no? Mismo trato. Me miró con una mezcla de rabia e impotencia. Voy a demandarte. Hazlo, dije. Pero si lo haces, yo también presentaré cargos por robo de tarjeta, porque usaste mi débito sin autorización. Y si empezamos a calcular todo lo que invertí en ti, vas a terminar endeudado. Silencio. Se quedó ahí, mudo, tragándose sus palabras. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Pero no fue el último. Horas después, Graciela y Fiorella llegaron a casa de mis padres. No sé qué esperaban, si una disculpa o una limosna, pero estaban ahí, en la puerta, con cara de tragedia. Queremos hablar contigo, dijo mi tía, pasando sin ser invitada. Perdón, Mauricio, dice que te quedaste con su parte del fondo. No tienes derecho a eso. Eso no es asunto tuyo, respondí. Y tampoco pienso discutir mis decisiones financieras con alguien que me robó al prometido. Fiorella empezó a suplicar. Ale, por favor, nuestro futuro está en juego. ¿Futuro? Ese concepto te queda grande, Fiorella. Mi tía se levantó indignada.
No le hables así a mi hija. Bájale al ego. Ron te dejó por ella porque es más exitosa que tú. En ese momento, mi papá, Héctor, salió de su habitación. Había escuchado todo. Graciela intentó suavizar la situación. Solo estábamos charlando, Héctor. Pero él no tragó. Escuché cada palabra. Y si vuelves a levantarle la voz a mi hija, te corto toda la ayuda financiera. Se acabó el subsidio. Graciela se congeló. No esperaba eso. Intentó justificarse, hice todo esto por Fiorella. No tiene un padre que la respalde como tú respaldaste a Alejandra. Solo intenté asegurarle el futuro. Y pensaste que ese futuro se construía seduciendo al prometido de tu sobrina, retrucó mi papá. Ahora lidia con las consecuencias. Si Fiorella es tan exitosa, que mantenga a Mauricio con su sueldo. Salven su hogar juntas. Graciela palideció. Fiorella se derrumbó. Empezó a llorar, diciendo que Mauricio le había arruinado la vida, que no podía con los gastos, que estaban a punto de quedarse en la calle. Libera su parte del fondo, suplicó, solo eso. ¿Y para qué? ¿Para que lo desperdicien los dos? No. Mi papá se cruzó de brazos y les pidió que se fueran. Antes de irse, mi tía aún tuvo el descaro de intentar culparme. Pudiste decirnos que estaba desempleado. Lo dejaste casarse con ella sabiendo todo. La miré a los ojos y le respondí con calma, no te preocupes. Hay muchos sugar daddies por ahí esperando a una chica como Fiorella. Estoy segura de que podrán encontrar uno. Fue cruel, lo sé. Pero no me arrepiento. Ellas empezaron esta guerra, y no esperaban que yo pudiera devolver el golpe con tanta precisión. La escena fue grotesca. Graciela salió llorando, murmurando que solo intentaba proteger a su hija. Pero ni una palabra de perdón. Ni una muestra de vergüenza. Solo culpa disfrazada de victimismo. Mauricio, por su parte, me envió un correo días después. Admitía haberlo arruinado todo. Dijo que estaba arrepentido. Que no podía pagar el alquiler, que no tenía trabajo, que Fiorella, lo había engañado con respecto a sus estudios y su salario. Que ya no sabía qué hacer. Que Graciela y Fiorella se habían ido, dejándolo solo. Que había perdido todo. Ignoré su primer correo. El segundo, más largo, lleno de disculpas y de nostalgia, lo respondí con una sola frase. No vuelvas a contactarme nunca más. Y lo bloqueé. Han pasado 2 años desde que todo estalló. 2 años que me han enseñado más sobre mí que cualquier relación, cualquier curso, cualquier programa académico. A veces me despierto y todavía me cuesta creer todo lo que pasó. Como fui de estar comprometida, emocionada por una boda, a ver a mi ex convertido en un parásito social, y a mi familia tratando de cubrir su miseria con mentiras. Pero no me malinterpretes, la vida ahora es buena. Muy buena. Sigo viviendo en Leeds. Conservo el trabajo que conseguí después de irme, y ya no solo es un empleo, es parte de mi nueva identidad. Me respetan, me valoran, sobre todo, me dejan en paz. Nadie me pregunta por Mauricio. Nadie menciona a Fiorella. Aquí no soy la que fue traicionada por su prima, sino simplemente Alejandra. Profesional, independiente, libre. Y sí, estoy saliendo con alguien. Se llama Julián. Lo conocí en una cafetería, hablando de libros sin ninguna intención de coqueteo. Fue lento, natural. Como debía ser. Él no trata de curarme ni de sustituir a nadie. Solo está. Y eso, para mí, ya es suficiente. En cuanto a Mauricio, bueno, según me han contado algunos amigos en común, consiguió trabajo. Uno que odia, por cierto. Vive amargado, según dicen. Echa la culpa a todo el mundo menos a sí mismo. Y todavía, cada tanto, lanza indirectas sobre la bruja que le arruinó la vida. Me halaga, en realidad. Ojalá todas las brujas fueran como yo, brujas con trabajo, paz mental y la capacidad de cerrar capítulos con la frente en alto. Lo que me da más satisfacción es saber que yo no lo destruí. Él mismo cavó su tumba con cada decisión egoísta, cada mentira, cada escapismo mal disfrazado de pasión creativa. Yo solo me limité a proteger lo que era mío. Y eso no me hace cruel. Me hace justa. Ahora bien, lo de Graciela y Fiorella es, sencillamente maravilloso. Después de años viviendo a costa de mis abuelos, estos se cansaron del drama. Literalmente las echaron. Con todo el equipaje y el escándalo que una escena así merece. Al parecer, el escándalo de la boda, la bancarrota de Mauricio y los gritos entre madre e hija terminaron por agotar la paciencia de mi abuelo Severino. Ahora, Graciela y Fiorella viven juntas en un pequeño departamento alquilado, compartiendo gastos porque ninguna tiene ingresos estables. Sí, ya sé cómo suena. Pero no me da pena. Porque fueron ellas las que empezaron esto, creyendo que podían manipular mi vida y salirse con la suya. Fiorella ya no trabaja en el restaurante. Duró menos de 1 año.
Según su perfil en redes sociales, que visito cada tanto como quien ojea una novela vieja, ahora se dedica a emprender, lo que en su caso significa vender cremas por catálogo y hacer TikToks que nadie ve. Graciela, por su parte, ha desaparecido del mapa. Ya nadie en la familia le presta atención. El daño fue demasiado evidente. Ni siquiera mis tíos la defienden. Y mi papá, que fue quien siempre puso el pecho por ella, la cortó de toda ayuda económica, como prometió. ¿Y yo? Yo estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien de verdad. No voy a decir que no me quedó ninguna cicatriz. Claro que sí. La traición de Mauricio me enseñó que el amor no siempre es suficiente. Que hay gente que ama a su manera, pero también traiciona a su manera. Y que no hay forma de justificarlo. Ni con distancia, ni con debilidad, ni con cuentos de hadas. Tampoco olvidé lo que me hizo Graciela. Eso va más allá del amor. Fue una humillación premeditada, un intento de arrebatarme la dignidad. Pero me alegra saber que nunca lo consiguió. Porque aunque lloré, aunque me rompí, nunca me arrodillé. Hoy ya no le deseo mal a nadie. Pero tampoco me importa si la vida lo sacude. Cada quien cosecha lo que siembra. Ellos sembraron mentiras, codicia y soberbia. Y ahora cosechan angustia, pobreza y soledad. Eso no es karma. Eso es simple consecuencia. Y aunque no busco venganza, no puedo negar que hay algo profundamente reconfortante en ver cómo el universo se acomoda. A veces lento, a veces tarde. Pero siempre se acomoda. Esta historia empezó con una traición. Y termina aquí. Conmigo, libre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.